Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa de lunes. Hoy, bueno, empezando la semana otra vez y bueno, pues empezando el año también. Estamos aquí, Yoli, por empezar nuestro segundo año casi en la Casi, radio. Y bueno, pues casi. casi vamos con el año, cumplimos en febrero, pero bueno, estamos muy contentas de seguir con ustedes por acá. Y bueno, hoy tenemos como siempre otro tema muy interesante del que platicar, pero antes de eso quiero recordarles nuestras redes sociales, que son Caldero Radio, que está en YouTube, Facebook, en Instagram también. Y ahí pueden ver nuestros programas y el contenido de la estación, que es bastante variado y bastante interesante. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales personales, que son Yolanda Vadillo Magallán Psicología y Psicología Hoy MX, en donde también están pues el contenido que tenemos aquí en el programa y contenidos de lo que hacemos afuera de la estación. Y también recordarles que tenemos canal de YouTube y canal de Spotify para este programa en particular, que como ustedes bien saben, se llama ¿Por qué nadie lo dijo? Y pues bueno, empezando por aquí. Hola Yoli, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Pues sí, feliz año. Feliz año. Hemos entrado al año 25. 2025, que qué tal, así sonaba como, ¿no? Sí, Así sí, como sí, sí. que ya era un futuro así que íbamos a estar Coches volando y cosas así. así como los supersónicos, ¿no? En nuestra generación. Pero no, en realidad es que no estamos jóvenes y joviales, ya aquí en este 2025. Y bueno, pues sí, en este programa que lo que hacemos es hablar de salud mental y de temas que, bueno, pues nos puedan ayudar, ¿no? A saber mucho más acerca de la mente, de cómo funciona este lugar llamado cerebro y qué es lo que Las hace con nuestras emociones. emociones, con Ujú. nuestro pensamiento. Y hoy, bueno, hace tiempo, cuando planeamos los temas, nos recordó con el motivo de Reyes Magos y Exactamente. Santa Claus y todas estas cosas, se nos ocurrió el tema de fantasía. Ujú. Entonces, sí es importante que, digo, este programa evidentemente no es para niños, pero bueno, se pueden hacer algunos comentarios que podrían ser perjudiciales a la fantasía de algunos, así que creo que, pues, Hacemos esa solo aclaración. comentarlo. Si estás con tu hijo en el coche y estás oyendo el podcast o algo así, pues no es muy recomendable. Pero bueno, vamos a hablar, le pusimos como título Fantasía en la mente, que al principio yo dije: "Ay, híjole, qué volado tema", ¿no? Luego me di Ya, cuenta que, ya bueno, estamos buscando temas ahí medio exacto, extraños. exacto. Pero Pero viste que no. no, vi que no, porque además la fantasía, pues resulta ser que es un mecanismo de defensa, Entre ¿no? otras Entre cosas. muchas otras cosas. Entonces, hablaremos de ella, para qué sirve, para qué, Ujú. cuándo puede ser funcional y la utilizamos y cuándo no. Exacto, porque Porque la fantasía también puede tener un lado muy oscuro en algunas patologías y todo esto. Entonces, bueno, pues hablaremos de ello durante los próximos 50 minutos. 55 o 50 minutos. Exactamente. Y bueno, pues como ustedes saben, sí somos bastante clavadas con el calendario y como se justo caía el programa en Día de Reyes, pues Ujú, dijimos que era interesante como tratar de machar un poquito con el, ¿no? cierto. Como con la idea de, pues justo, ¿no? Como todas estas ideas fantásticas, como pensándolo desde en los niños, ¿no? Pero voy a empezar como a Yolita le gusta empezar. La palabra Exacto. fantasía proviene del griego antiguo fantasia, que significa literalmente aparición, espectáculo o imagen, ¿no? Ya como en otro tipo de definición que es de la RAE, dice, la fantasía es la capacidad humana para imaginar, no es de la RAE, miento. La fantasía es la capacidad humana para imaginar hechos, sucesos o situaciones que pueden ser posibles o imposibles, Ujú. reales o irreales. Y otra vez, ¿no? Dice que viene del griego y que como, y, bueno, tiene como dos partes, el griego y el latín, pero bueno, viene como de imagen, aparición. Bla. Exacto, yo creo que la palabra clave en la definición de fantasía es imagen, Yo creo que sí. Ujú, porque justamente luego vamos a diferenciarlo de muchas otras cosas que ujú, tienen que ver con la exacto. imaginación, Con el ¿no? deseo. Con el deseo, que es distinto. Ajá, exacto.
Entonces, sí, otra cosa importante que yo te comentaba es que yo no me acordaba, pero sí, Anna Freud lo pone Ajá. así, tal cual, como en uno de sus libros, que la fantasía pues viene siendo un mecanismo de Ujú, defensa, ¿no? Que nos ayuda, dice ella, a lidiar con impulsos agresivos o, como ellos decían antes, libidinales, ujú, ¿no? ujú. Estos mecanismos de defensa, pues nunca hemos hablado así tal cual de mecanismos, pero bueno, No nos sirve deberíamos. para afrontar la realidad. Ujú. Todos los utilizamos, no es algo como que solo de ciertas personas, No. y es sano utilizarlos en Ujú, ujú, realidad, porque eso digamos que protege tu mente, ¿no? ujú. Entonces, la fantasía, pues sí, yo creo que en una etapa temprana, pues es algo fundamental para un crecimiento saludable, sobre todo Exactamente. hablando de la infancia. Ujú, ujú. Que justo lo que dices, ¿no? Creo que al final vamos a descubrir a lo largo de este programa que tiene un montón de ap aplicaciones, ¿no? O que tiene Sí, funciones, no aplicaciones, sí. funciones. Tiene un montón de funciones en las diferentes etapas de nuestra vida también. Y creo que como retomando un poquito lo que decías al principito del programa, es bien clave, como en muchas otras cosas de las que hemos hablado en este programa, que llevado a un extremo, Ujú. ¿no? Es perjudicial y llevado a un extremo puede hablar de un trastorno psicológico, puede hablar de un trastorno psiquiátrico. Entonces también como que justo, ¿no? Es algo que está presente en todos, pero que tiene como sus asegúnes en cuanto a intensidad o en cuanto a permanencia, ¿no? Como en la vida de las personas. Exacto. Y también es interesante que, por ejemplo, la fantasía se utiliza como una herramienta en Ujú, varios tipos de terapias, ujú, ¿no? Por ejemplo, en el psicoanálisis, lo que dicen es que la fantasía inconsciente o las fantasías inconscientes que tenemos se convierten en algo consciente durante el espacio de terapia. ajá. ¿No? Hay como muchas cosas, ellos lo utilizan mucho más en la cuestión de los sueños. Ujú, Entonces, siendo eso una fantasía inconsciente, bueno, luego, ¿cómo tiene que ver con tu realidad? ¿No? claro. Muchos dicen que tú eres todos los personajes de tu sueño, Ujú. por ejemplo. Y también es interesante porque creo que justo de las corrientes psicológicas que más hablan de la fantasía, justamente es el Ujú, psicoanálisis. Habla sí, muchísimo, ¿no? Freud incluso, pues sí decía que también, además de ser un mecanismo de defensa, pues sí ayudaba como a expresar todas estas necesidades o estos impulsos como pues reprimidos, ¿no? En ajá. el inconsciente. Entonces, que era una manera de que salían en estas fantasías que son más manejables, entre comillas. Y tiene lógica, Ujú, ujú, ¿no? Porque, yo sí creo que ayudan a este mantenimiento como más saludable. Por sí, ejemplo, yo pensaba en la parte de la fantasía, ujú. en la cuestión del arte, Ah, ¿no? De claro. la filosofía, o sea, como si es una forma de, tú dijiste ahorita la palabra, de poner fuera, Ajá. no sé, pensaba, por ejemplo, en una Remedios Varo, por ejemplo, Ujú. en donde, o un Dalí, ¿no? Si estuviéramos hablando de pintores, en donde yo creo que esos pensamientos inconscientes y por medio de su fantasía, pues lo externaban, ¿no? Fuera en Sí, la sí. pintura con imágenes que parecían no tener mucha lógica, ¿no? O mucho sentido, pero que en realidad es que así un poco son los sueños, Ujú, ¿no? ujú. Muchas veces no tienen como un Una orden lógica, coherente, ajá, una exacto. lógica coherente, porque yo sí creo que son esos procesos que el cerebro como que no alcanza a ser despierto y Ujú. entonces termina por acomodarlos ahí, ¿no? Como Sí, ciertos temas que sí puedes tener reprimidos o no se están resolviendo y los hace ahí. Y estas personas por medio del arte pues lo ponían fuera. exacto, que creo que también, ¿no? Es justo uno de los usos, ¿no? Que es la expresión emocional como tal, ¿no? Que creo que Sí. tiene que ver con en aquel programa que hablamos de arte terapia con Ale, ¿no? O sea, Ujú. es la manera en que yo puedo expresar mis emociones en un espacio como más seguro, Sí. como en el que no me siento a lo mejor tan juzgada o Ujú. juzgado, en donde puede ser sumamente como abstracto, Sí.
pero que tiene un contenido, pues sí, ¿no? De fantasía que puede ser justo real o imaginario o que pueden ser cosas completamente absurdas, pero que de alguna manera puedo expresar alguna emoción a través de ella, ¿no? Exacto. Ahora, la fantasía también es algo importante, por lo que decidimos hacerlo en estas En estas fechas, como fechas decíamos, es que dicen, es como un recurso valioso en la infancia, para el ¿no? desarrollo, Yo creo sí, que si todos escuchamos la palabra, pensamos en en niños, niños. Ujú. ¿no? En niños, en niñas. Yo, por ejemplo, lo primero que pensé cuando escuché la palabra fantasía y ya tenía que preparar el tema, pensé en Disney. Ajá, ¿No? Y su película Fantasía, que a mí ajá. nunca me hizo gracia, la verdad nunca la vi, creo que tú sí, ¿no? Y, Sí. o sea, pero pensaba en todas esas películas que realmente nos hacían, pensar en conflictos que realmente eran complicados. Tú justamente me decías que hace poco veías que Los Aristogatos, ¿o cuál me dijiste? Que decías que era como que si la viéramos, que si la vemos en este momento, realmente, o sea, tiene Tiene contenidos muy socialmente ya, inadapta sí, sí, inadecuadísimos. inadecuados, Ajá, exacto. sí, sí, ¿no? Toca temas que es como, cómo está, justo como lo hablamos hace unos programas también, ¿no? Cómo estaba normalizado eso y hoy ya no, Sí, ¿no? Ya no es permitido hacer ese tipo de comentarios, ya no es permitido, pero sí, ¿no? Al final, como, pues, piensas en Disney porque unos gatos que hablan y que bailan y que les gusta el jazz, pues es completamente claro. fantasioso, ¿no? Y yo creo que Disney, pues, o sea, agarra el mejor mercado, ¿no? Ajá, que Porque son. por medio de la fantasía, pues abarca temas superfuertes, Ujú, ¿no? Porque la verdad es que en las películas veíamos, si nos fuéramos así como a lo más antiguo, había muerte, celos, miedo, ujú, ansiedad, envidia. ujú, O ujú. sea, eran emociones que Muy estaban ahí, pero por medio de la fantasía, pues lo poníamos ahí como, ay, la madrastra, ¿no? Pero la madrastra era una maldita, exacto. ¿no? Y es esta parte como de explorarlo en un espacio seguro. No soy yo, Claro, es una Cari, ¿no? O exacto. sea, no, Ajá, y me parece que esa es una parte súper interesante en los niños de su desarrollo cognitivo y ¿no? Pues que les da un montón de herramientas, porque al exacto. final son los aprendizajes de lo que pueden ver, ¿no? De afuera. O sea, voy a aprender, pero empatía, pero todo simulado. Y esto los ayuda a aprender esas herramientas o esas Exacto. actitudes de alguna forma, ¿no? Y es que lo que ocurre es que, o sea, digamos, la mente puede lidiar con estos conflictos por medio de la fantasía. Ujú, ujú, ujú. Entonces no es como tan, sí, o sea, no es Tan tan crudo, real, tan real, ¿no? exacto, Y exacto. entonces utiliza como estos seres imaginarios, sobre todo pensando en Santa Claus o en los Reyes. Yo creo que utiliza a estos seres que los pone como mágicos, Ajá. y que, bueno, habrá lecturas, porque ahora veo que también ya hay como toda una leyenda con esta onda del elfo, no sé Ah, qué sí, es, del ¿no? duende. Ujú. Del duende, y entonces hace travesuras y lo llevan, que es jugar con esta fantasía, con este pensamiento mágico de los niños, con figuras que son de alguna forma, no sé qué tanto el duende, porque el duende es traviesón y no es Traviesos, tan, ajá, o sea, ajá, como que ajá. no trae cosas tan chidas, ¿no? Sino como que hace ahí Hace destrucciones, maldadillas, sí, ajá. sí, sí. Pero en el caso de Papá Noé y de los Reyes Magos, son como figuras más protectoras, Ajá, ¿no? ujú, Y de alguna manera lo que dicen es que son figuras que representan como el cuidado y la figura paterna. ya. Porque, a ver, ¿por qué no son mujeres? ¿Por qué no vino la señora Claus? Sí existe la señora Sí Claus, existe, pero pero no y tiene el participa, poder, pero no tiene el no poder tiene que el tiene poder de Santa. Santa Sí, sí, Claus. ¿Estás de acuerdo? Él sí. dirige todo. Ah, O sí. sea, dirige Y los él renos, ¿no? Los no sé si tú te trineos. acuerdas de esta película que a mí me parece bellísima, que se llama, hijo, el no sé qué de los guardianes, es que en inglés es The Rise of the Guardians y, ay, pero es muy, Ay, no es ya, de Marta de Baile. Disney, No, no es no es de, es que no me acuerdo cómo la tradujeron, no es de Disney, pero es de DreamWorks y habla exactamente de los guardianes y son varias figuras, es Santa Claus, No. es el hada de los dientes, Ay, es nunca la vi. el, vela, Cierto. es hermosísima, es Ay, el la voy a ver. conejo,
el conejo de Pascua. Ok. Y entonces, y es Jack Frost, que es el de la, ¿no? Y el malo, claro, que es el de los sueños, pero habla como de todos los guardianes de la niñez. Y entonces es muy bonita porque justo es esta parte, ¿no? Que ellos están como para cuidar, como para... Y es toda la fantasía de los niños, ¿no? Es cómo se los imaginan, cómo interactúan con ellos. Y es muy linda en esa parte porque pues te da la posibilidad de explorar estas cosas en un espacio seguro, ¿no? De la empatía y del compartir y de todas estas como lo bonito, ¿no? Como lo que intentamos en cuanto a los a habilidades sociales. Exacto. Exacto, pero creo que ahí el nombre nos vuelve a decir algo, o Ajá, sea, ajá. guardianes. Guardianes. Ajá. Sí es una figura, no quiero decir paterna, pero sí como de cuidado, Ajá, ¿no? ajá. Como de gratificación sobre todo, porque, o sea, ellos traen, ¿te fijas? O sea, Ujú, los reyes traen, Santa ujú, Claus trae, ujú, el Señor de los Dientes trae, no ujú, quita. ujú, ujú, ujú. Entonces es como una figura fantasiosa de gratificación, Sí. de, ay, aquí te dejo esto porque se te cayó el diente. Ujú, Que ujú. no entiendo la lógica, pero bueno, o sea, ¿no? Pero es como reconocer que estás creciendo Sí, y que sí, estás dejando una parte de tu de tu infancia infancia. y para no decirte, oye, a ver, fíjate que estás teniendo los dientes que te van a quedar toda la vida, ¿no? Que estás perdiendo una Sí, etapa que sí, no va sí, a que ya regresar. no va a regresar. No. Entonces, lo que hacemos de alguna forma es como ponerlo en la fantasía y decir, bueno, va a llegar el ratón Porque que es te va a toda traer un sí, dinerito, ¿no? Dependiendo el del tamaño del diente, diente, sí. la calidad. Y es también una parte en la que de una forma segura, otra vez, pueden empezar a explorar la identidad, Sí, ¿no? Las posibilidades, porque sí, ¿no? Al final marca como una transición que lo hemos hablado en otros programas, que es difícil, pero que al final es como estás acompañado porque, ¿no? Te van a traer cierta cosa y además en esta como anticipación hasta lo esperas, ¿no? Yo sí, espero llegar ahí para que esto pase. Y es también una manera en que, pues, pues como que obtienes un algo por una pérdida, ¿no? O sea, yo estoy perdiendo mi sí, dientito y me están dando algo a cambio. dinerito. Dineritos, Y por lo ahora hay general. unas cosas muy bonitas con el de los dientes y su puerta, y, Ay, ay, sí. muy bonitos, porque antes era más, Más rudimentario. austero, sí, te dejaban ahí 20 pesos, ¿no? Sí, Ahora ya les dan un dinerito sí, más más importante y con una considerable. puerta y todo, ¿no? Pues porque Digo, luego también ves a los niños muy angustiados y se les perdió el diente. O sea, yo sí he tenido escenas críticas. en el kinder. Ajá, que se les perdió el diente y entonces, pues, ¿qué van a poner? Entonces no va a haber Claro. dinerito, ¿no? Pero creo que aquí lo importante son estas figuras en las que se juega con la fantasía y que al final sí envuelven a estos seres como en protección, en felicidad, en hacer sentir especial Ujú, al otro, ujú. que al final, o sea, justamente en la infancia, lo que se requiere son vínculos seguros, Exactamente. cercanos. Entonces tú le pones a pues Santa Claus que va a venir, ¿no? Cada día y va a dejar aquí sus cositas, que en realidad, bueno, Pero pues, que o además sea, tú pediste, entonces él leyó y, ¿no? O claro, sea, es algo como personal, sí, es un sí. acercamiento como más cercano. Sí, sí, porque toda esta fantasía viene desde que escribes una Ujú, ujú, carta, ujú, ¿no? ujú. Y que además a mí me parece un buen ejercicio de verdad con los niños, hasta por lectoescritura Sí, y por desarrollar así de, bueno, o sea, ¿qué te gustaría? ¿No? ¿Qué pudieras tener? Ya luego como que se deriven las tradiciones de cada familia, claro. ¿no? Hay unos que, no, aquí los reyes solo traen ropa, ¿no? Ujú, ujú. O no, aquí no existe Santa Claus, que eso era muy difícil porque yo, por ejemplo, siempre fueron los dos, pero Pero en había que familias cercanas a mí no. ujú. Entonces yo llegaba así como, ah, Santa, ¿no? Y entonces me decían, no, en mi casa no llega, ¿no? Y entonces llegó un punto en que empecé a dudar. O sea, Claro. dije, ¿por qué no llega ya? ¿Estará lejos esa colonia, no? O O, o se habrán portado muy mal. o se habrán portado muy mal. ¿Por qué no llega ya? Ajá, ¿No? ajá, Y, ajá. y la explicación, claro, creo que de mis papás era, no, pues es que a nosotros sí. Creo que mi papá algo así, ¿no? Como, pues a mí sí me traía. No sé, había una explicación así como Como más de de ese familiar, tipo. como de, Sí, como que ya, si a mí ya me traían a o ti te algo traen. así, pues a Ajá, ti ya, te okey. traían, o yo no sé cómo definen, las familias, esa parte
Ah, sí, en esta familia van a traer los 2, No sé. ¿no? No. Ujú. Pero bueno, es parte de la fantasía, Sí. que nos hace estar bien, ¿no? Sentir saludables, ¿no? Y que no Sí. solo los padres brindan amor, ¿no? O Ujú, sea, ujú, sino que ujú, también otras ujú, figuras en la fantasía ujú, nos lo dan. ujú. Y que además justamente eso es parte también del desarrollo psicológico. Sí, Es como la constancia del amor o la constancia del afecto o la constancia de los vínculos. sí. Y eso nos lo da en este caso pues, un proceso completamente fantástico, ¿no? En Ujú. realidad no tiene nada que ver con la realidad, pero um, es muy útil como parte de la exploración y como parte del desarrollo de las habilidades, porque como dices, ¿no? Hasta es para la lectoescritura, pero para encontrarle a lo mejor motivos, pero de dónde viene y por qué, o sea, también es como, y toda la explicación fantástica es como, wow, ¿no? Es también Sí, o algo sea, y como, viene en un trineo, ajá, ¿no? Y desde el se Polo Norte, ¿no? sí, Es como, sí, pero entonces también eso le da como un saborcito diferente, que creo que sí. está padrísimo. Sí, yo creo que, o sea, lo que podemos ver en estos ejemplos es que la fantasía es sana, Ujú, ¿no? ujú, Luego hay muchas cosas, o sea, yo he platicado también con algunos papás que dicen, bueno, y luego, pues, ¿cómo le hago, no? ajá, Para ajá, ya decir, bueno, pues ya es hora como de que la fantasía se vaya terminando, porque se dieron cuenta o porque ya es momento, ¿no? ujú, Y entonces muchas veces lo que recomiendan es que se hable como que no es que haya sido una mentira, ujú, ¿no? Sino que se le dio, o sea, que tú viviste también esa fantasía en la infancia. O sea, como decir, yo también lo viví y ujú, también me di cuenta después ujú. que, bueno, en realidad había una historia detrás, pero no es que sea una mentira, o sea, yo también como tú creí, ¿no? Ya, Porque luego hay formas como de, ah, esto no existe, ya, gracias, sí, ¿no? sí, sí. Y lo que dicen es que como que la forma más generosa y más amorosa Amorosa. es esa, ¿no? O sea, en donde decir, no, pues la fantasía no es negativa. Sí, nosotros queríamos que tú vivieras esto. Exacto, Ujú, como yo lo ujú, viví como de yo lo niño viví. o de Ujú, niña, ¿no? ujú, Y entonces ya a partir de ahora, una vez que entienden eso y que cruzan esa línea ya tan, pues sí, de fantasía, ya se trabaja con los niños más como sí, ¿no? ajá, O sea, con los ajá, cuentos, por ejemplo, hacemos mucho como si fuéramos la hormiga que iba. O sea, no ajá, es que seamos la hormiga, ajá. que eso sí lo puede creer un niño de 2 Sí, años, ¿no? O sea, sí. que puede decir, tal vez sí, ¿no? Pero con los más grandes se vuelve un como sí. Sí, exacto. Y es justamente como la integración de la fantasía en la vida real. Ujú, Y esa es una parte también pues bien interesante. Justo como sí, que ahora que hablas de esto me acuerdo, en algún momento una de mis amigas quería llevar a sus hijas a Disney, ¿no? ujú, Pero eran muy chiquititas, que yo creo que la grande tenía, no sé, 4 y la chica tenía 3 y medio, muy chiquititas, ¿no? Y entonces yo le decía, pero ¿para qué las llevas si no se van a acordar? ¿No? O sea, esto no lo van a recordar para nada y es un viaje carísimo y no, y es cansadísimo. Y entonces ella me decía, en este caso en particular, no las estoy llevando tanto por ellas, sino por mí, porque ujú, yo quiero que vivan la fantasía como si fuera ujú. de verdad. Sí, Porque a esa edad, y ya lo empezamos a platicar, ¿no? Y como que decíamos, claro, a esa edad sí, sí es es Mickey que sí Mouse. crees que de Blancanieves se Sí acerca y es, desayuna exacto, contigo exacto. y te firma el autógrafo. Sí es Sí, campanita la que estoy viendo. sí, No hay otra, es esta y es real y está aquí. sí. Entonces creo que también eso es padrísimo porque, pero a ver, a lo que voy es, en ese momento para ellos es real. No, no están conscientes de que es una fantasía en su realidad. Para ellos es real. Sí. Pero creo que conforme van creciendo y empiezan a entender, entonces pueden hacer la distinción entre lo que es una fantasía y lo que es la realidad. Y Ujú. creo que eso es un trabajo psicológico muy grande. Sí, claro. Que nuestra cabeza pueda hacer esa distinción es una parte del desarrollo Impresionante. impresionante. O sea, pensemos en un cerebrito, todas las conexiones y todas las cosas que tiene que hacer para entender que esto no es la realidad, pero que sí puede ser un mundo imaginario y que está padrísimo.
Sí, sí, ese proceso que se debe dar, esa diferenciación como entre los 5 y los 7 Ajá, años, ajá, debe ser algo loquísimo en la ajá, cabeza, ajá, porque es como que es un poco el proceso que se da en nuestros primeros de vida, que es grandioso, exacto. porque es como cuando el bebé nace y él cree que es parte de Parte la de la madre. mamá. Ujú, O sea, no se vive como un ser aparte, ajeno, y luego va entendiendo ujú. que no, cuando empieza a sentir sus necesidades, ¿no? Y si son cumplidas en el momento en Ajá, que ajá. adecuado o no, y entonces empieza a percibir que no son la misma Ujú, persona. Lo mismo con ujú. esto, ¿no? La fantasía se va acabando Ajá. para que, pero lo que dices es interesante, o sea, para decir, sí, no están, no es que no existan, porque Ajá. si yo creo en eso, pueden existir. O sea, que cuánta gente no va a estos parques de diversiones, porque sigue creyendo como Ujú, en esa ujú, fantasía de: ujú. "Ay, ¿no? Sí, es Y que ver es a Mickey", ¿no? exacto, O exacto. sea, Pero creo que justo, digo, a esto sí ya lo estoy, imaginando yo como tal, ¿no? La fantasía claramente estimula la imaginación y por otro lado la creatividad, en el momento en que puedes hacer como esa diferenciación, ¿no? Y creo ujú, que lo conecto un poco con lo que decías con los artistas. ujú, Al final imaginan un chorro de cosas, ¿no? Y sí, están muchas cosas en su fantasía que luego plasman y que, no sé, yo pienso pues en todas estas historias, Harry Potter, ¿no? El Señor de los Anillos, son claramente fantásticas, pero esos cerebros tendrían que estar conectados a la fantasía para poder desarrollar esos mundos, esas claro, historias, y al final termina siendo algo, pues no real, pero algo creativo, una creación literaria, una creación eh, en el cine, ¿no? Al final termina sí. siendo algo no, o sea, otra vez, ¿no? No real, pero que estimula la creatividad y la imaginación de un chorro de personas. Sí, es algo como hasta metafórico, ¿no? Ujú, Yo pensaba, por ejemplo, en el laberinto de un fauno, ujú, del fauno, que, que sí, tiene esta parte de la fantasía, pero también son seres humanos, ajá. ¿no? Que sienten y que Claro, piensan, claro, y claro. esa es la creación de un ser humano, Ujú. que pensó y que tiene, digo, él particularmente siempre ha tenido la fantasía como un recurso, y Sí, siempre lo ha dicho, o sea, es como para mí es un recurso para externar externar. cosas que a veces no quiero poner así tal cual, ¿no? Como Sí, una película cruda, sí. sino prefiero ponerlo en una metáfora, en una persona con un ojo, Ujú, ujú. y que también lo puedes entender, ¿no? Ya Exacto. de adulto. Pero también yo creo que está el lado en donde hay gente que se quedará en la fantasía, o sea, hay gente que creerá que, sí va a ser Cenicienta y un día, ¿no? Sí, Va a llegar un príncipe azul. O sí, sea, de manera sí, inconsciente, de sí. verdad que sí. O estas otras que, llevada al súper extremo pueden terminar siendo sumamente narcisistas. Mm, ¿No? Yo soy el mejor, soy el príncipe de la historia y claro, entonces yo, aquí todo el mundo me debe a cosas porque yo he sido maravilloso y entonces pues desarrollan personalidades muy narcisistas. es cierto. No había pensado en la personalidad narcisista, pero pues sí. Eso es Ah, interesante, porque entonces lo que decimos es que la fantasía está presente desde el inicio ujú, de nuestra vida, ujú. ¿no? Yo no sé, sería interesante, pero no sé si hay estudios de saber si desde el vientre incluso, ¿no? Ya haya como ciertas formaciones de pensamiento, no lo sé, ¿no? Pero bueno, es Pero no sé, como porque no sé si tiene que ver en qué, es que también no sé si cómo definirlo, ¿sabes? Porque justo es que lo que sí hay un hablábamos, poco, tal vez, de sí. fantasía, porque en el vientre, por ejemplo, cuando están dando vueltas o cuando no sé qué piense, o sea, qué pasará en el cerebro de decir: "Uy, ¿estoy en dónde?", ¿no? O No sea, no como sé tal siquiera vez si haya están en pensamientos de Disney, ese no tipo. lo sé. Y por otro lado, también, ¿en qué momento se vuelve fantasía?, ¿no? ¿En qué momento? Sí, Porque justo lo que decíamos, cuando son chiquitos es realidad, sí. ¿no? Ellos son cuando juegan a que son Sí, eso es real. el perrito, ellos se convirtieron en el Sí, perrito. sí, sí, Y sí, sí. entonces, no sé si en ese momento el contenido sería de fantasía, porque no hay una distinción, no lo sé. No lo sé, sería bueno Será bueno, investigar. sí, y por otro lado, justo lo que dices tú, ¿no? O sea, regresando a lo que hablábamos acerca de la fantasía llevada como
al extremo, pues puede provocar una desconexión emocional también, ¿no? Sí. O sea, yo no puedo lidiar, como decíamos también al principio, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Yo no puedo lidiar con lo que está sucediendo, entonces me desconecto y vivo en un mundo rosa, ¿no? En el que todo está perfecto. Y creo que también lo hablábamos en otro programa, ¿no? No podemos negar la realidad, pero viviendo en la fantasía, sí, o sea, sí podemos vivir en fantasía. Sí, yo creo que un adulto sería difícil o sería un proceso ahí medio psicótico, Por ¿no? eso, Pero ajá. sí podría darse, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Anna Freud, que era Ujú, la hija de Freud, ujú, ella decía que la fantasía era una especie de teatro mental, ¿no? ajá, Donde el individuo llevaba una historia diferente ajá, de la que vive en la realidad, ¿no? ajá, Porque a veces los deseos, pues, no podían ser satisfechos. sí. Entonces, pues, se iba a la imaginación. Y, por ejemplo, en este aspecto yo pensaba en las fantasías sexuales, por Ujú, ejemplo, ¿no? ujú, ¿Cuánta gente no utiliza la fantasía ujú, para cumplir deseos que estarían muy reprimidos, ujú. ¿no? Porque a lo mejor, no sé, hay gustos muy extraños, ¿no? O sea, y por medio de la Sería fantasía muy castigado, sería muy señalado, sería ujú, exacto, la ujú. gente puede hacerlos Sí, realidad. Entonces, en ese sentido, Ana Freud tenía razón, ¿no? Era algo que tenías, digo, todos, pero que tenías reprimido, pero podrías hacer ahí un teatro mental, ¿no? Siendo un adulto, sacar como tu fantasía y poder experimentarla, ujú, ¿no? ujú. Y Y creo incluso saciar como ese deseo. exacto, y creo que es bien válido justo en lo que estábamos hablando hace ratito, ¿no? Es cómo es una forma de experimentar en un espacio seguro algo que probablemente sería, otra vez, muy castigado, muy señalado, muy penado, muy ¿no? Entonces, cómo si lo dejo en mi fantasía, simplemente me sirve como experimentar, ¿no? Sí, Experimentar, otras identidades, otras posibilidades, y creo que esa es una parte que también, pues, ayuda a la pues, al establecimiento de nuestra individualidad. sí. Es un recurso Es un que recurso. tenemos ahí, Ujú, ¿no? ujú. Que habrá quien lo utilice más, otros un poco menos, pero que es interesante, ¿no? Sí. Porque por otra parte, la imaginación es diferente. Hace ratito que iniciamos el Ujú, programa, y yo decía, bueno, o sea, porque yo pensaba, bueno, ¿cuál sería como la diferencia, no? ujú, Pensando en que la fantasía tiene que ver con ujú, imágenes, ¿no? Y ujú, todo esto, y que la imaginación, lo que dicen es que es más hacer como sí. O sea, por ejemplo, no sé, o sea, si yo, o sea, siento hace ratito que el ejemplo que dabas con los niños en ajá, cierta edad son un perro. ajá, Y entonces hago como perro, como si fuera un perro, ajá. ¿no? En la escuela pasa mucho, Ya, o sea, ya, ya, entonces se ya. sienten gatos y se van en cuatro patas por todo el Hoy patio soy la y enfermera son y la perros, Miss. ajá, son gatos, ¿no? Y así, pero tiene que ver más con imaginación. O sea, siento que es un grado como más avanzado, porque saben que no son Ujú, perros, ujú. ¿no? Ya es como una etapa de 5 o Más 6 desarrollados, que ajá. no son perros, pero que pueden hacer como perro Ajá, y que ajá, pueden jugar al veterinario y a la cuidadora, pero no son, ajá, ¿no? ajá. No se meten como tal cual en ese mundo, que creo que la fantasía, muchas cosas sí lo dan. Digo, el sueño, por ejemplo, Ajá. es que es la fantasía total. O sea, ahí no haces Sí, como sí, no. o sea, ¿no? Es que es. Sí, sí, O sea, lo que sueñas es. sí. No lo estás pensando, no lo estás imaginando. Y la imaginación sí. O sea, la imaginación tengo que ser consciente para decir, ¿no? Ahora, por ejemplo, veo mucho esto que platicábamos de, ok, me voy a imaginar cómo va a ser mi 2025. Me estoy Sí, imaginando, ¿no? Lo sí, estoy tratando de sí. producir en mi mente, que ahora es un recurso que se utiliza mucho en muchas cosas, ¿no? En muchas cuestiones de meditación o de, pero en realidad es que estoy imaginando, Pero ¿no? entonces, ¿no será la inversa, Yoli? ¿No será más bien que primero necesitamos aprender a imaginar y luego podemos hacer escenarios más fantásticos que sabemos que no son Pues reales? también puede ser, ¿no? Y Pero sí creo entonces, que la diferencia, o sea, yo sí creo que en la imaginación sí hay más conciencia. O ajá, sea, de estoy imaginando, ¿no? O sea, no creo que es el Pato Donald, ajá, 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 ¿me ajá, entiendes? O sea, yo ajá. produzco la imaginación. Es como, imagina un árbol rojo Sí, con sí. lo estás imaginando en tu Ujú, cabeza, ujú, ¿no? ujú. No es fantasía,
Ujú, sí, 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 puede ser que la imaginación tenga de alguna forma más elementos reales, ¿será? Yo sí creo. Ujú, O sea, sí creo que ya con tus elementos más conscientes, entonces utilizas la imaginación, ujú, ujú. que es como una diferencia importante, porque los niños no creen en los reyes por imaginación, No, no se lo no, imaginan. no. O sea, lo Ujú, creen por la fantasía, ujú, ujú, ¿no? Por una creencia inculcada, porque te lo ujú. inculcan, ¿no? Te hacen creer Sí, y tú vuelves, o sea, porque los padres, ¿no? La gente crea una fantasía alrededor de alrededor. eso, Ujú, ¿no? ujú. O sea, ya a quien hasta pone las huellas, ¿no? O sea, Sí, sí. hay unos que producen mucha fantasía, Muchísima. ¿no? Ujú, ujú. Entonces, eso es interesante, Eso ¿no? es interesante. Sí, 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 sí. Ahora, esa es una forma, por ejemplo, en que se trabaja, como decíamos, en la parte psicoanalítica, ¿no? Por medio de sueños, ¿no? De Ajá. hacer, pues sí, de traer a la conciencia, que bueno, pues esa siempre será la base, la parte inconsciente, Ujú, ujú, ¿no? Por ejemplo, si habláramos de esto de una fantasía sexual, ujú, ¿no? Bueno, probablemente en consulta iríamos, bueno, a ver, pues, ¿qué significa en el fondo que una mujer traiga tacones? ujú, ujú, ¿No? ujú, Si es tu fantasía ujú, sexual, no ujú. sé, ¿no? Estoy pensando en algo así. ¿Realmente qué significado tiene en tu vida que esté inconsciente unos tacones? Ujú, ujú. No, pues es que los usaba la vecina o los usaba mi mamá, no sé, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, y se trabaja con esa fantasía Exactamente, exactamente. en la parte psicoanalítica. Hay otras formas que también, pero si quieres tú, dime algo Pues más de la fantasía. di si quieres formas, porque yo aquí tengo más bien como las partes, eh, como las cómo pueden funcionar como estrategia de afrontamiento, haz de cuenta. Okey. Otra que encontré que me pareció también interesante y que, insisto, ahora siento que se usa mucho, es la Gestalt. Ajá, O sea, no me refiero a que eso se use mucho, sino que, utilizan esto como de, pedirle a las personas que se imaginen en un ajá, lugar, ¿no? Y que ese lugar le pongan un olor, ¿no? Un color, o sea, que puede, o sea, son como fantasías, como dicen ellos, son como fantasías elaboradas ajá, por ajá. el consultante, ¿no? Y dirigidas, porque se lleva primero un proceso de Ujú, relajación, ujú. luego, bueno, imagínate que estás en una selva donde hay todo tipo de animales, ¿no? De esos animales que van apareciendo, ¿cuál ¿Cuáles serías serías tú? tú? Ajá, ¿No? ajá. Porque estás creando una Ujú, fantasía. ujú, ¿Y ese animal qué te diría? ujú. ¿No? Y ese que no eres tú y que está allá al fondo ¿Quién es? escondido, ¿quién es? ¿No? Y entonces eso me puso a pensar, perdón por los que se dediquen a eso, me puso a pensar en todo este tema de constelaciones familiares. Mm, Si no, en cierta parte también se juega mucho con la fantasía, como en, a ver, te vas a colocar aquí como tu mamá, ¿no? pues Y sí, luego como, probablemente. y en donde, a ver, no estoy, Lo estamos lo están usando como una herramienta. es una Ajá, herramienta ajá, de tu inconsciente, ajá, porque si te estás colocando ahí pensando en la madre, ujú. es por algo Claro, inconsciente, claro. ¿no? Pero Y todo lo que tú produzcas como respuesta o como acción o como será una respuesta de tu inconsciente exacto. sobre esa figura, ¿no? Sobre ese personaje. Pero es de alguna forma como utilizar la fantasía, ¿no? Ujú, Porque luego en esta que te digo de la gestal, ya te dicen, bueno, si tocaras un animal de esos, ¿cuál sería? ¿Y cómo se ujú, sentiría? ujú. ¿Y qué te diría? ¿No? ¿Cuál es la ventaja de ser ese animal? ¿No? ¿Ese animal tiene hambre o no tiene hambre? Pues por supuesto que estamos utilizando Sí, la fantasía para tener información del del consultante. consultante. O sea, le tiene miedo a tal, o Pero come además tal, no lo esa sé, ¿no? Es pero un recurso, sí, como pero lo dices. interesante acá es que usualmente bueno, lo que dice la psicología es que esas respuestas no las inventa el consultante, que Ya, esas no, respuestas vienen de sus propios recursos, de sí, su propia historia, de sus propias, ¿no? Creaciones. Al sí, final es, aunque tú estés dando una historia imaginaria, aunque tú estés dando respuestas que, pues, ¿no? Ahí medio estás, entre comillas, inventando, en realidad es una respuesta de tu inconsciente a esas preguntas. sí, sí, Y me parece muy interesante, me parece que, pues, que sí, ¿no? A veces contestando como otros, te permites contestar cosas que no te permitirías a ti mismo. exacto.
Por eso es que es como un Es mecanismo de una muy defensa, sí, porque si yo lo pongo en, yo sería un león porque no sé qué y tal, o sea, no te lo estoy preguntando directamente, estoy utilizando a esa león. parte de la fantasía, ¿no? Exacto, exacto. Yo igual pensaba con este tema, yo recuerdo que, por ejemplo, específicamente para este tema de los reyes y del Santa Ujú, Claus, ujú. no dormía muy mal. Yo también me ponía muy ¿No? nerviosa. Como muchos niños. Entonces, yo creo que además son como, digo, en una infancia sana y gentil y amorosa, son como los primeros momentos también en los que la fantasía crea como esa Una emoción. expectativa y esa Ajá. emoción de, híjole, ¿ya qué hora van a llegar? Y ya podré bajar y, ¿no? Y si no me Esos duermo, no van a nervios, llegar si no y, me duermo ¿no? no van a Que llegar, era eso es muy nervio, pero era importante. emoción, pero ujú, Ajá, ujú, ajá. ujú, ujú. Algo, pues, de alguna forma desconocido, ¿no? Que Sí, aunque eran juguetes, pues, nunca sabías ni cuántos, ni cuáles, ni a qué hora, sí, ¿no? sí. Interesante. Sí, pero otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Este recurso, de alguna forma, conecta con emociones, Sí, sí, al final. sí. Y va a ser un medio, pues, muchas veces seguro en la Ajá. infancia, bueno, no muchas veces, yo creo que la mayoría, para procesar emociones, Sí, que sí, tienen los niños, ¿no? sí, sí. Y otra vez, de forma allá, un Sí, poquito, no aquí, un poquito sí, allá, en ese personaje, en esa historia. Y sabes qué, que no es real, tú lo estás imaginando. sí. Entonces, eso da, esa distancia nos da tranquilidad de alguna forma. Exacto. Ujú. Cierto, ahora si creían que la fantasía no tenía nada que ver con sus vidas, pues sí, porque Pues sí. también algo interesante en la fantasía es que ahí se desarrolla la identidad también, Ajá, ¿no? ajá, Porque ahí es como donde te identificas, o sea, es como ahorita, ¿no? O sea, que salió Moana 2. O ajá, sea, hay muchísimas niñas que se identificaron con esta niña valiente y ajá, entrona y de tez morena, ajá, ajá, ¿no? ajá. O sea, que era diferente a la clasiquísima, Frozen rubia de ojos azules, Ujú, ¿no? ujú. De flojera, que entonces te vas identificando con esos superhéroes o con esas princesas, ¿no? Y entonces les permite a los niños como ir explorando como temas de su Ujú, personalidad. ujú, No es lo ujú. mismo que te identifiques con Moana que con, Pues, La Cenicienta o pues sí, con ¿no? o Bueno, alguien más actual, Adriana, ya eso ya. ay, bueno, ¿Cómo se llama la Frozen? Elisa o Lisa, o no sé cómo se llama, ¿no? Elsa. Elsa, esa, ¿no? No es lo mismo, No, ¿no? Son no. personajes diferentes. Entonces, Y justamente también es, no sé si tú viste estos videos que fueron muy, muy impresionantes cuando salió la película de La Sirenita, pero la de actriz y la de ajá, actores. ajá, ajá, Justo toda como la comunidad afroamericana, que las niñitas vieron el tráiler y se les iluminaba la carita y claro, volteaban con sus mamás y les decían, es como yo, sí, Ariel es como yo. Claro, ¿no? Es una parte de identificación porque es al final la representación en justo todos estos lugares de, pues de entretenimiento, digamos, ¿no? Películas, series, la representación y por eso la gente lucha porque haya gran variedad de personajes con grandes diferencias de características, sí, porque nosotros los espectadores nos identificamos con esos personajes. sí, sí, Y por es eso es que ayuda por eso es que en la ayuda. identificación de Exactamente, la cuestión de la identidad. y la integras, ¿no? Integras en cómo hablan, en cómo se visten, porque, ¿no? Lo conectas con tu identidad y con tu comunidad. Por eso es importante tener variedad de culturas en Ujú, esos espacios, ujú, porque al final, pues hay muchísimos, ¿no? Somos sí. diferentes. Sí, nosotros, por ejemplo, nos llegamos a identificar mucho más con una Alicia en el País de las Maravillas, que tiene que ver con una cuestión más de locura, ¿no? De este pelo así como un poco rubito, ¿verdad? Pero bueno. Otra cosa interesante en la fantasía es que proporciona a los niños un sentido de autoconfianza y Ujú, de competencia, ujú. ¿no? Porque el de competencia, o sea, se imaginan situaciones en las que tienen como estas habilidades o estos poderes, Ajá. ¿no? Entonces, es el típico de, yo soy Spider-Man, ¿no? Y entonces Spider-Man puede escalar por Sí, las, sí. pero entonces ahí esos niños se empiezan a identificar con una habilidad. Ujú. No es lo mismo eso que identificarte con el perrito de Paw Patrol, ¿no?
Sí. que es bombero y que salva y que, o sea, son cosas diferentes en donde ellos van formando como su personalidad por medio de la fantasía. Pero también creo que justamente va de la mano con el desarrollo psicológico, ¿no? Porque Sí. mientras más grandes son, menos se identifican con el perrito de Paw Patrol Sí, y más sí, con claro. figuras, ¿no? Humanas. Sí. O sea, al final, que sí puede llegar un punto en que estén jugando a algo y el recurso de la fantasía sea, ok, órale, yo hoy soy el perrito ¿no? Y yo soy la mascota Sí, pero de es la más en familia, imaginación. pero más en la imaginación, no tanto en la identificación Sí. de eso, ¿no? Y creo que también, como dices ahora, ¿no? Puede servir muchísimo como motivación, Ujú. justo por eso, porque es un espacio en el que puedes imaginar cosas que pueden, am, que tal vez en la fantasía podrían parecer un poco inalcanzables, pero puede ser que, ¿no? Si las trabajas y tal, pueda ser algo que digas, no está tan ilógico, yo podría llegar a ese espacio. Sí. Y entonces pueden funcionar como lugares en los que puedes imaginar y después puedes trabajar hacia ellos. Sí, completamente, porque digo, ahora ya no, a lo mejor ya lo vemos más como grande, pero por ejemplo, yo pensaba en Batman, ¿no? Ujú. Batman viene de una historia súper triste, o Sí, sea, Batman es huérfano, ¿no? sí, Perdió a sus padres en un sí. accidente. Pues no, en un robo. Ah, Peor aún. lo asaltaron, bueno, Ajá, ajá. entonces, o sea, y es un personaje súper resiliente, Ujú, ¿no? Que logra salir adelante con una figura que lo cuida, ujú. porque bueno, Sí, después sí, sí. habrá a una persona que lo cuidará y estará ahí como esta figura, pues sí, Pues sí, como de para crianza y de de crianza, ajá, ¿no? A ajá. pesar de ser, de no tener a los padres. Entonces, de alguna forma, esa es una forma de exponer a los niños o a los adolescentes a situaciones Ujú, estresantes y ujú, dolorosas ujú. y que empiecen a ver modelos de cómo enfrentarlo, Exacto. ¿no? Al Y, final Batman hace su vida, ¿no? sí. Se Y recupera, y el procesamiento emocional ujú. también, ¿Por ¿no? eso se vestiría de Batman siempre de negro? Pues es que no te acuerdas de nada, Yoli, No, no pero me acuerdo. no se dice por eso de negro. Más bien hace eh, cuando pasa lo de los papás, él cae en un hoyo y entonces en ese Ay, hoyo hay salen murciélagos. murciélagos, exacto. Entonces, Sas, ajá, de ahí, el negro. de ahí el murciélago como tal. Anda, Ajá. okey, Pero cierto. entonces a lo que íbamos, no era Batman, que es un lugar también como de escape emocional y de Ujú, procesamiento de las sí, emociones, porque puedo escape emocional en el imaginario, ¿no? Ponerlo allá, sí. pero también en el que yo en esas partes puedo empezar a identificar cómo esos personajes particulares van modulando, van Ujú, ujú. enfrentando, van haciendo ciertas cosas y eso también es como de alguna forma un modelamiento para mí. Es como ok, puede ser esto y puede ser esto, y puede, aunque venga de un lugar muy doloroso, ¿no? Al final, este es el resultado y pueden ahí identificarse también con esa parte. Sí, y justamente no sé si te das cuenta, algo también que yo pensaba es que como que antes no había cosas todavía de tanta fantasía en los adolescentes y como que en los últimos años se produce cada vez más, ¿no? Esto que decíamos, como un Harry Potter, Mm, ¿no? El Señor de los Anillos, ay, ahorita se me fue otra que estaba pensando. Pero, o sea, como que no había tantas, si yo recuerdo, nuestra para adolescencia. nuestra no había No. tantas cosas, o sea, teníamos lo clásico que tenían ahora, o sea, Batman, Ujú, ujú, pero ujú. no había más. No se metían todavía tanto como en ese tema en la adolescencia. Por ejemplo, yo lo veo mucho con los adolescentes, toda esta parte japonesa del Ajá, manga, coreana. ¿no? Ujú. Coreana, o sea, que es una forma también visual de imágenes, de fantasía, de explorar muchas de Sí, las emociones sí, que ellos sienten. sí. Y en muchos casos, yo en adolescentes, que es otra característica de la fantasía, yo sí veo que ayuda, por ejemplo, a reducir la ansiedad, Ujú. ¿no? Porque esos cómics, Sí, son cómics. esas cosas, los ayudan como a darles como un espacio más seguro, ¿no? Imaginar estos lugares más positivos, o de calma o de expresión de emociones, porque, por ejemplo, en el Sí, manga muchos son cosas muy tristes, ¿no? Donde sí. las imágenes de verdad contactan con una emoción profunda y Ujú, dolorosa, ujú. y luego cómo Se salen, resuelve se de alguna resuelve o forma. salen adelante, ¿no? Entonces, la fantasía también nos ayuda a reducir, en el caso, por ejemplo, de adolescentes, niños, reducir los niveles de ansiedad. Y yo creo que también porque es una manera de, em
pues, entre comillas, normalizar lo que ellos sienten, ¿no? También si Sí, está ahí afuera, es porque, pues bueno, no soy el único, como que da sí, una claro. sensación también de comunidad, no sé cómo decirlo, ¿no? De pertenencia, otra vez, que lo Sí, si hemos alguien lo hablado miles de escribió, alguien veces. lo sintió. Ujú, ujú, ¿no? Entonces se sienten identificados y se sienten pertenecientes a eso. No soy un bicho raro, no soy un, ¿no? Esto está pasando, esto pasa, o me siento, es justo, esto es lo que yo siento. Ya sé que era lo otro, todo el tema de Marvel, ¿no? Ajá. Que ahora lo han extendido así como, ¿no? Ahora es Iron Man, pero ahora es, o sea, O ahora lo sea, eso sí dividen, existía desde ¿no? hace un montón. No, pero no había tantas opciones como ahora. O sea, la Pues los película de cómics la película, sí, sí, pero en peli no, pero en películas no. no. Era más como para Y tenía un nicho, un sí. público selecto, Tenía un exacto, nicho como ¿no? Que era mucho muy más clavado. particular, sí, Y porque ahora era, yo sí veo que llenan salas, pues ¿no? sí, porque sí, la estrategia de marketing fue maravillosa y entonces sí, ahora como que está mucho más, sí, 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 Y sí, o sea, por ejemplo, yo soy un adulto que puedo llegar a consumir eso. sí, O sea, claro, voy, lo disfruto y me gusta como salirme un poco de mi realidad sí, y meterme sí, en una sala sí, y ver esas cosas por y saber supuesto, que nada de eso existió, ¿no? exacto, O sea, de verdad como un recurso de desconectar un poco. de desconectar y otra de las cosas que también ayuda a la fantasía, como normalmente acaban como con un mensaje de esperanza. Sí, Entonces la fantasía también muchas veces ayuda a que sea como en momentos difíciles quede como un velo de esperanza de, ujú. bueno, y al final Spider-Man la rescató Y ya, y todos y vivieron no se felices para acabó el siempre. mundo y paró Ajá, el metro y no, porque imagínate que se cayera el metro en la Ciudad de México, así como en las sí, sí, películas sí, de sí, sí, Spider-Man, sí, sí, sería horrible, será una catástrofe ¿no? O total. sea, ¿cómo le haríamos? Sí, O sí, sea, sí. y que se ha pasado un poco en la realidad, pero ningún superhéroe paró el metro. Nadie paró, qué Exacto, terriblemente lo hubiéramos necesitado, pero exacto, exacto. ajá. Y bueno, por otro lado, también creo que tiene esta que hablábamos, ¿no? Puede tener también un impacto negativo Sí. en la salud mental, en el tema de tener fantasías poco saludables, ¿no? Sí. Que puede ser por dos cosas, que pueden tener, bueno, como motor, digamos, ¿no? Como raíz, emociones negativas Ujú. y que traigan a lo mejor sensaciones como de resentimiento o de justo de ansiedad o que no podamos separar la fantasía de la realidad, que otra Ujú. vez lo que hablábamos, ¿no? Al final, esta es parte de la psicosis, ¿no? O Sí, sea, es parte ya de un trastorno más importante psiquiátrico cuando hablamos de las personas que no pueden separar la fantasía de la realidad. sí, Ese es como un warning, ¿no? En el claro. momento que no sé si estoy viviendo en la fantasía o en la realidad, es como, oye, ¿no? Eso puede ser muy poco saludable y necesitarías consultar a alguien que te Sí, ayude con eso, completamente, ¿no? ¿no? O sea, lo que se dice es que la fantasía cuando se convierte en una forma de escape Ujú, constante, ¿no? exacto. Y a veces yo sí conozco gente que sí me dan ganas como cuando son demasiado positivos, Sí, me caen gordos, sí. ¿no? Entonces, pero sí, cuando la fantasía se convierte como en, no, no, esto no va a pasar porque no, vamos a hacer la familia feliz y entonces aquí toda la vida será emocionante y padre. Cuando eso se vuelve un recurso constante, Exacto. ahí hay un problema, Porque ¿no? ya estás entonces viviendo una percepción distorsionada de la De la realidad. realidad, exacto, Y eso, pues, no, que, o sea, sí, la realidad a veces no quisiéramos vivirla, pero no podemos vivir en un espacio, exacto, o sea, no podemos negar lo que está sucediendo. exacto. Pero bueno, nos quedan solo algunos 2 minutos, minutos. pero Ujú. fíjate qué tema tan, o sea, yo me quedé como Amplio. con muchas cosas porque creo que sí es un tema amplio que tiene que ver mucho con la parte inconsciente Ujú. Con y los deseos inconscientes, con el exacto. mundo, ¿no? Sí. Y que aunque digamos, ya somos adultos, en realidad es que la fantasía muchas veces está en lo que leemos, ¿no? En las cosas, en las series que Que vemos. vemos, en muchos espacios, y que si es bien dirigida, pues yo creo que siempre eh, puede ser útil para Sí, nuestro inconsciente. sí. Puede ser útil para explorar espacios que no hay a lo mejor cómo hacerlos o que nos da miedo y entonces puede ser un espacio muy saludable y muy seguro para hacer estas cosas. Así es. Así que, Así que bueno, bueno.
pues utilicen la fantasía y si están en ese mundo con sus hijos y todo, pues bueno, qué maravilla, ¿no? Ujú, ujú. Disfrútenlo mucho, es una etapa de vida que se va y no vuelve. Y no vuelve. Así Exacto. que Pues bueno, nos nos vemos vemos el por próximo. acá el próximo lunes con otro tema muy interesante y bueno, pues los dejamos con un abrazo. Así es, Nos nos vemos el vemos. próximo lunes en punto de la 1. Linda semana. Chao. Chao.